Se cumplen 100 años del nacimiento de Salvador Dalí en la localidad catalana de Figueras. La densidad de su obra le convierte en un creador universal y polifacético, contradictorio y polémico, pero también siempre sorprendente y acertado en sus exploraciones. No es fácil acercarse a su figura, pues el personaje que él mismo creó impide ver a la persona y la leyenda de ese personaje, excéntrico, histriónico y exhibicionista, a menudo oculta la coherencia de sus experiencias y su variado trabajo. Sin pretender abordar el conjunto de su pensamiento o su obra, ni siquiera trazar una biografía aproximada, nos interesa rendirle un tributo de admiración de la mejor manera posible, es decir, acercándonos sin miedo a él y aclarando algunos conceptos que le definen. Para empezar, está aceptado calificarle como surrealista, pero el uso de este vocablo, un neologismo inventado por Apollinaire con un sentido distinto en 1917, se ha ido banalizando con el paso de los años y por ello podemos comenzar recordando su significado. ¿Qué puede entenderse por surrealismo? Efectivamente, a menudo se utiliza el término surrealismo o surrealista de una manera algo impropia, convirtiéndolo en un sinónimo de algo divertido o sorprendente, simplemente sin analizar su significado. Para entenderlo es preciso remontarnos a 1924, al primer manifiesto surrealismo, que lo define como, y cito literalmente, automatismo psíquico puro, mediante el cual nos proponemos expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Y continúa diciendo dictado del pensamiento al margen de cualquier control ejercido por la razón y al margen también de cualquier preocupación estética o moral. Lo cual invita a considerar surrealistas todas aquellas expresiones que permiten proyectar sobre la realidad aparente imágenes, elementos que proceden de nuestro inconsciente, incluso a nuestro pesar, convirtiéndonos en meros transmisores de dichas imágenes. Estas imágenes, por otra parte, no son filtradas a través de la lógica racional, no se encuentran supeditadas a las coordenadas de espacio y de tiempo y, desde luego, no son dependientes de ningún criterio didáctico y mucho menos estético, puesto que el surrealismo no admite los conceptos convencionales de belleza o de literatura, de creación literaria. Por último, cabría añadir un componente también de tipo político, de cariz revolucionario, marxista-leninista, que se desarrolla a partir de 1925 y que conducirá a las disputas y la disgregación del grupo en buena parte en la década de los 30, a comienzos de la década de los 30. Pero la tarea esencial del surrealismo sigue siendo, en cualquier caso, la de recuperación, exploración y expresión de los materiales inconscientes. En síntesis, se trata de un movimiento internacional y no exclusivamente literario, orientado hacia la exploración y la expresión del inconsciente, en términos tanto de liberación del instinto, a partir de postulados freudianos, como del ser humano frente al sistema en términos marxistas, muy conflictivo en la elaboración de sus principios teóricos y muy productivo en la creación de textos, obras pictóricas y cinematográficas, entre otras, que modificará las coordenadas culturales del siglo XX para acabar integrado en nuestras claves de identidad cultural contemporáneas. En cuanto a sus caracteres literarios, el concepto de texto sustituye a los géneros convencionales al expresar materiales del subconsciente en ruptura con la lógica, la estética, la didáctica, etc. de todos ellos. El surrealismo ha venido relacionándose con el onirismo y la interpretación de los sueños, así como con el análisis de las patologías mentales, y se inspirará en los trabajos de Freud, quien debía publicar su interpretación de los sueños en 1900, aunque a juzgar por la correspondencia que mantendría el psicoanalista con André Breton, el teórico del grupo, sus puntos de vista no coincidieran. Jung también se interesará por su desarrollo y Jacques Lacan debía dedicar su tesis doctoral de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad en 1932 a un Dalí al que había conocido 2 años antes. ¿Puede hablarse desde este punto de vista de cierta confluencia entre surrealismo y psicoanálisis? Claro, de hecho el mundo de los sueños, lo que conocemos como espacio onírico, es esa dimensión en la que quedan abolidos el principio de causalidad, las coordenadas espaciales y temporales que normalmente nos definen, la lógica, lo racional, etc. Es decir, todas aquellas creaciones mentales que impiden la libre expresión de nuestro inconsciente.
Por ello, todas estas imágenes encuentran en el sueño su campo abonado. La dificultad aparece, sin embargo, a la hora de transcribir estas imágenes, a la hora de darles forma sin traicionarlas, es decir, sin convertirlas en un nuevo discurso lógico, que es lo que hacemos normalmente cuando le relatamos a alguien un sueño. Para ello hay toda una serie de técnicas que van desde juegos aparentes, como puedan ser los cadáveres exquisitos, hasta sesiones de hipnosis o de sueños despierto, pasando por la fijación de imágenes o de textos en estado de fatiga extrema próximos al inconsciente. Teniendo como referente la importancia que tanto el psicoanálisis como los surrealistas conceden al mundo de los sueños, a su simbología y a su interpretación, ha de reseñarse una desemejanza profunda entre ellos. Para los psicoanalistas se trata eventualmente de detectar patologías a las cuales aplicar algún tipo de terapéutica que permita normalizar al paciente desde un punto de vista racional. Los surrealistas, en cambio, que habían tratado con enfermos mentales, Aragón y Breton, durante la Primera Guerra Mundial, estos sujetos, gracias a sus delirios y a sus psicosis, se encuentran liberados ya de esa especie de filtro racional que les impide la libre emergencia de sus imágenes inconscientes y también de sus conflictos subconscientes. En este sentido, a diferencia de los psicoanalistas, buscarán en algún caso profundizar en ese desequilibrio, desarrollarlo más. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la obra de Breton, Nadja. Y es también en esta óptica como cabe entender el método paranoico crítico de Dalí, que había de ser su principal aportación teórica al surrealismo. El contacto de Dalí con el grupo surrealista parisino se produce en 1929, de la mano de Miró y de Buñuel, cuando ya Dalí tiene 25 años. Había nacido el 11 de mayo de 1904, recibiendo el nombre de Salvador como herencia de un hermano mayor muerto a los 7 años. La conflictiva educación de este niño solitario e hipersensible, que pinta su primer óleo, una marina, con 6 años, que a los 10 descubre el impresionismo y, como él señala, la mayoría de mis ensueños por todo el resto de mi vida, especialmente los de carácter erótico, prosigue en una adolescencia que, como recordará, se distinguió por un fortalecimiento consciente de todos los mitos, todas las manías, todos mis defectos, todos los dones, todos los rasgos geniales y de carácter esbozados en mi primera infancia. No deseaba corregirme de ningún modo, ni cambiar. El exasperado hiperindividualismo que manifestaba en mi infancia cristalizó en mi adolescencia en el desarrollo de tendencias violentamente antisociales. Con 14 años se apasiona por el cubismo, tras abandonar sus estudios de bachillerato y orientarse hacia los de Bellas Artes, y comenzar asimismo sus escritos con una novela, Tardes de verano, escrita con 16 años, al tiempo que muere su madre, con la que mantenía una relación muy íntima. En 1921 se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid para seguir los cursos en la Escuela de Bellas Artes. Allí entablará amistad con Lorca, acerca del cual señalará: «Fue el único momento de mi vida en que creí atisbar la tortura que puede haber en los celos». Con Buñuel, Halfter, entre otros creadores, y un año después, en una exposición en las Galerías Dalmau de Barcelona, se venden sus primeros cuadros. Para entonces ya ha descubierto la interpretación de los sueños de Freud, según él mismo, uno de los acontecimientos capitales de mi vida. Expulsado de Bellas Artes en 1926 tras algunas provocaciones y pasar un mes en la cárcel de Gerona tras realizar su primera exposición individual con 21 años en Barcelona, un año después se desplaza a Francia, donde le acoge Buñuel y conoce a Picasso. Tras su servicio militar en 1927, a principios de 1929, en Cadaqués, experimentan Buñuel y él la preparación de un perro andaluz para regresar en verano a París. Ambos amigos habían compartido las experiencias de la madrileña residencia de estudiantes en Madrid entre los años 1921 y 1925, residencia a la que, por cierto, se había desplazado Luis Aragón en abril de este último año para explicar sus actividades, aunque ninguno de los dos asistiera a su conferencia.
Pero existía un primer contacto con el grupo a través de Man Ray, quien les convence para que presenten Un perro andaluz, la película cuyo guión habían elaborado conjuntamente Buñuel y Dalí, aunque la realización corriera a cargo del primero, en la que creían haber puesto en práctica un método de composición similar a la escritura automática en una presentación. El grupo inmediatamente reconoció en aquellas imágenes sus propias preocupaciones e incorporó a los españoles, que por cierto firmaban ya el segundo manifiesto del surrealismo en 1930 y empezaron sus colaboraciones en las revistas surrealistas. Pero, puesto que hablamos de fechas, ¿puede enmarcarse al surrealismo entre unas fechas determinadas y también en lo referente a Dalí? Claro, pero solo hasta cierto punto y de una manera amplia, porque con respecto al surrealismo existen varias fechas. Está naturalmente la fecha de 1924, que es cuando se produce la aparición del primer manifiesto de André Breton, pero para entonces buena parte de la teoría y la práctica surrealistas ya se habían desarrollado previamente. En 1924 recordaré que Dalí tiene 20 años y todavía se encuentra estudiando Bellas Artes en Madrid. Podríamos remontarnos un poquito más atrás, a 1921-1922, que es cuando se produce la ruptura del grupo surrealista parisino con el movimiento Dada, fecha a partir de la cual van a concentrar sus esfuerzos en la exploración del inconsciente. Pero yo, por mi parte, prefiero remontarme todavía un poquito más atrás, a 1919, que es la fecha en la que Breton y Soupeau exploran lo que posteriormente se conocerá como escritura automática y que se encuentra en la base de todo lo demás, dando con ello lugar a los campos magnéticos que aparecerá en 1920. Como fecha destacable encontramos luego 1925, año en el que a raíz de su oposición a la guerra colonial de Marruecos se desarrolla en el grupo cierto radicalismo que les conduce a afiliarse al Partido Comunista de Francia a comienzos de 1927. Acontecimiento que desembocará posteriormente en las rupturas de comienzos de la década de los años 30. Buñuel y Dalí se incorporan al movimiento en 1929 y suscriben ya el segundo manifiesto surrealista que aparecerá un año después. Y como punto de llegada, yo diría que sencillamente no existe. Y es que nuestra sociedad ha metabolizado de tal manera los principios surrealistas, los ha ido adoptando poco a poco de una manera tan nítida y evidente, que elementos que son básicos en el movimiento, como la interpretación simbólica a través de los sueños, el valor concedido al azar objetivo como forma de manifestación de la necesidad, el papel del instinto, de la sexualidad, incluso el papel de la locura o de la provocación, son hoy elementos de uso corriente. Por otra parte, el surrealismo sigue vivo, los surrealistas siguen existiendo internacionalmente y disponen de su propia casa editorial en París en la actualidad y de su propia librería, aunque sus actividades son sin duda menos escandalosas de lo que lo fueron. Resumiendo, yo señalaría 1919 como fecha de partida y no señalaría ninguna fecha de llegada, puesto que sus experiencias siguen produciéndose en la actualidad. Y por lo que se refiere a Buñuel, está 1929, que es la fecha de su ingreso en el grupo, y 1934, que es la fecha de su expulsión del grupo. Pero está claro que la exploración de los delirios había de comenzar en Dalí ya en su niñez, y que había de ir tomando forma progresivamente con la lectura continuada de Freud en su adolescencia, y que se expresaría con la conquista de lo irracional o con su colaboración con Buñuel en Un perro andaluz, antes incluso de formar parte del grupo. Y tras su expulsión no necesitó formar parte del grupo para seguir explorando el inconsciente de formas distintas, pero desarrollando su paranoia crítica hasta su muerte. La orientación surrealista de Dalí en el plano cinematográfico continúa con la elaboración parcial de La Edad de Oro, la película de Buñuel, en la que ya no existe la comunión entre ambos creadores que existía en Un perro andaluz, en buena parte como consecuencia de la adoración de Dalí hacia Gala y las malas relaciones de ésta con Buñuel. Como este mismo recuerda en Mi último suspiro. Era la Navidad de 1929. Llego a Figueras procedente de París y oigo gritos de cólera. La notaría del padre de Dalí estaba en la planta baja
y la familia, el padre, la tía y la hermana, Ana María, vivían en el primer piso. El padre abre la puerta bruscamente indignado y pone a su hijo en la calle llamándole miserable. Dalí replica y se defiende. Yo me acerco. El padre, señalando a su hijo, me dice que no quiere volver a ver a ese cerdo en su casa. La causa justificada de la cólera paterna es esta. Durante una exposición celebrada en Barcelona, Dalí ha escrito en uno de sus cuadros con tinta negra y mala letra: «Escupo por gusto en el retrato de mi madre». Dalí, expulsado de Figueras, me pide que vaya con él a la casa de Cadaqués. Allí nos ponemos a trabajar 2 o 3 días, pero a mí me parece que el encanto de un perro andaluz se ha perdido por completo. ¿Era ya la influencia de Gala? No estábamos de acuerdo en nada. Cada uno encontraba malo aquello que proponía el otro y lo rechazaba. Nos separamos amigablemente y yo escribí el guión solo. Algunas de las sugerencias de Dalí, no obstante, figurarán en la película y Buñuel mantendrá el nombre de Dalí en la ficha técnica, por más que éste considere la película como una caricatura de mis ideas en su vida secreta. Su estreno será escandaloso, como es conocido, con el asalto de grupos de extrema derecha a la sala de cine donde era proyectada y la destrucción de la exposición instalada en la entrada. Como consecuencia de ello, había de ser prohibida su exhibición comercial en Francia hasta 1981 y en Estados Unidos hasta 1980. En cualquier caso, la íntima relación inicial entre ambos, determinante en la evolución de cada uno, conocerá altibajos y momentos de ruptura, en particular cuando Dalí señale a Buñuel como comunista y ateo en Estados Unidos, haciéndole perder su trabajo. A pesar de todo ello, en 1966, Dalí debía pedirle a Buñuel hacer una continuación de Un perro andaluz, a lo que el cineasta se negará. En sus memorias, Buñuel señala: Cuando pienso en él, pese a todos los recuerdos de nuestra juventud, pese a la admiración que todavía hoy me inspira una parte de su obra, me es imposible perdonarle su exhibicionismo ferozmente egocéntrico, su cínica adhesión al franquismo y, sobre todo, su odio declarado a la amistad. Hace algunos años, yo declaré en una entrevista que, de todos modos, me gustaría tomar una copa de champaña con él antes de morir. Él leyó la entrevista y dijo: «A mí también, pero no bebo». En el verano de 1929, cuando se encuentra en plena crisis en Cadaqués, vienen sus amigos a visitarle, Buñuel, Magritte y Éluard con su mujer, Gala, y la hija de ambos, Cécile. Dalí y Gala comienzan su relación y el pintor, en su vida secreta, señala: «Los comienzos de mi relación sentimental con Gala se distinguieron por un permanente carácter de anormalidad enfermiza y síntomas psicopatológicos muy claros y pronunciados». A finales de año se produce su primera exposición individual en París, a cuya inauguración no asistirá, ya que se había ido un par de días antes a Sitges con Gala, poco antes de la ruptura con su padre. Repudiado por haber seguido al pie de la letra la enseñanza atea y anarquizante de los libros de mi progenitor, que no estaba dispuesto a tolerar que yo le superara en nada, ni mucho menos consentir que mis blasfemias fuesen aún peores que las suyas, dice en su diario de un genio. La relación con Gala hasta su muerte en 1982 data de ese mismo año, de 1929, y había de conocer toda serie de crisis y altibajos, rodeada su vida íntima por una opacidad que no oculta determinados comportamientos sexuales, cuando menos ambiguos por parte de ambos. No obstante, ambos se encuentran mutuamente fascinados. Para Gala, Dalí es el único creador de su tiempo, y en parte obra suya. Para él, en esa imagen que se forja de sí mismo, ella es al mismo tiempo la marchante, la madre, la amante, Salomé y el ideal celestial, la presencia material e inmaterial a un tiempo de la divinidad en la tierra, y además su cordón umbilical con la realidad. 1929 es el año también de su incorporación al grupo surrealista, como señala en Diario de un genio. Me disponía a entrar en el grupo surrealista del que acababa de estudiar concienzudamente las consignas y los temas. Me había imaginado que se trataba de trasladar al lienzo de una forma espontánea el pensamiento sin el menor escrúpulo racional, estético o moral.
Por el contrario, antes incluso de entrar en el grupo con la mejor buena fe del mundo, se ejercían sobre mí coerciones parecidas a las que me imponía mi familia. Gala fue la primera en advertirme que entre los surrealistas iba a padecer los mismos vetos que en otras partes y que en el fondo todos eran unos condenados burgueses. Yo me negaba a considerar a los surrealistas como un grupo literario y artístico más. Les suponía capaces de liberar al hombre de la tiranía del mundo práctico racional. Todo ello, junto con las tomas de partido políticas a las que siempre se mostraría reticente, provocarán un progresivo desapego del grupo que, en general, se ha venido atribuyendo a la influencia de una Gala excesivamente absorbente. Un grupo, por otra parte, que pronto había de condenar sus heterodoxias, en particular en lo referente al dinero. Pero serán los 20.000 francos de la época por los que Dalí vende La venganza de Guillermo Tell al vizconde de Noailles, que ya había financiado la Edad de Oro, los que le permitan comprar la primera casa de pescadores en Port-Lligat, a la que seguirán añadiendo otros edificios, donde se instala Gala y él progresivamente a partir de 1930. Otros pintores y fotógrafos forman parte también del grupo surrealista: Yves Tanguy, Magritte, Calder, Man Ray, Masson, Delvaux, Miró, Max Ernst, Marcel Duchamp, entre otros. Todos ellos, durante al menos un período de su vida, dan forma a imágenes procedentes del inconsciente, cada uno en la forma que creía más eficaz. Lo que singulariza a Dalí con respecto a todos ellos es la aportación teórica de la paranoia crítica, técnica que le permite la expresión del delirio, la desarticulación de lo racional y la subversión de las coordenadas espaciales y temporales en la expresión plástica. ¿En qué consiste exactamente la paranoia crítica y cuál es su importancia dentro de la teoría surrealista? Empezaré por la segunda parte de la pregunta. Hasta entonces, en general, a pesar de todos los intentos del grupo, el acceso a los materiales inconscientes y su expresión se había efectuado siempre de una manera aleatoria y casi siempre involuntaria. Es decir, el azar determinaba a menudo mediante analogías la expresión, el acceso a dichos materiales. El método paranoico crítico, para empezar, es un proceso mental que se puede desarrollar a voluntad y que acelera y condensa el acceso a dichos materiales. Ahora bien, ¿qué es la paranoia crítica? En 1929, Dalí, en La conquista de lo irracional, la define como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación paranoico-crítica de los fenómenos delirantes y también como un delirio de asociación interpretativa que comporta una estructura sistemática, lo cual, deslindando sustantivos de adjetivos, nos sitúa enfrente de un método de conocimiento basado en la asociación de delirios. El método es espontáneo, el conocimiento es irracional, la asociación es freudiana y el matiz paranoico crítico es daliniano e incluye las vertientes de expresión y también de análisis y crítica, es decir, los elementos tanto prácticos como teóricos de su sistema. Por otra parte, y muy en síntesis, es bien sabido que los procesos paranoicos aportan imágenes de doble interpretación. Y eso es lo que acontece con buena parte de las creaciones dalinianas, que exhiben realidades distintas a recomponer mentalmente. Esas imágenes de doble figuración que ya encontramos también en el caso de Archimboldo, por ejemplo, pueden multiplicarse en función de la virtualidad paranoide de su autor. En cualquier caso, y al margen de que Jung detectara indicios claros de demencia precoz en un perro andaluz, lo realmente interesante de la paranoia crítica es que, como método provocado, es que aporta una actitud activa, sistemática y organizadora de la realidad por oposición a la actitud pasiva, contemplativa, estática, que adoptaban anteriormente los miembros del grupo con respecto a los materiales inconscientes.
Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en las siguientes imágenes, publicadas en el número 3 de El surrealismo al servicio de la revolución de 1931, número en el que figura también la propuesta daliniana en torno a los objetos de funcionamiento simbólico, es decir, aquellos que se prestan a un mínimo de funcionamiento mecánico, se basan en los fantasmas y las representaciones susceptibles de ser provocadas por la realización de actos inconscientes, como él mismo señala. Pues bien, las 3 imágenes, observadas consecutivamente, resultan explícitas y Dalí había de añadirles la siguiente leyenda. Rostro paranoico. Tras un análisis, en cuyo transcurso me había obsesionado una amplia reflexión acerca de las caras picasianas, y en especial las de la época negra, busco una dirección entre un montón de papeles y de repente me quedo atónito ante la reproducción de un rostro que atribuyo a Picasso, pero que me resulta totalmente desconocido. De repente este rostro se difumina y me doy cuenta de mi ilusión. El análisis de la imagen paranoica en cuestión me permite encontrar, mediante una interpretación simbólica, todas las ideas que habían anticipado la visión del rostro. André Breton había interpretado dicho rostro como el de Sade, lo cual se deducía de la especial preocupación de Breton acerca de Sade. En los cabellos del rostro en cuestión, Breton veía una peluca empolvada, cuando yo lo que veía era un fragmento del lienzo sin pintar, como ocurre a menudo en el estilo picasiano. Este tipo de efecto será característico de las diversas etapas de su pintura, aunque confiese que lo practico con éxito, aunque no sepa hasta ahora muy bien en qué consiste exactamente. En términos generales, se trata de la sistematización más rigurosa de los fenómenos y los materiales más delirantes, con la intención de hacer tangiblemente creadoras mis ideas más obsesivamente peligrosas. En este punto de su vida, ya orienta su obra de manera consciente y empieza a ser valorado. Ha encontrado a Gala y regresado en parte a sus paisajes de infancia y construye su personaje desarrollando sus impulsos infantiles. A partir de todo ello, comienza su leyenda.